¿Alguna vez han tenido la sensación de estar atrapados en un edificio en llamas con alguien obstruyendo la única salida? Esa es precisamente la sensación que experimenté al descubrir que Isabel, de la comunidad de propietarios, estaba conectando a escondidas el cargador de su Tesla a mi enchufe exterior, provocando que mi factura de la luz se disparara en 300 euros adicionales cada mes. Pero sigan leyendo, porque la historia de cómo mi sistema inteligente de protección eléctrica, fabricado a medida, convirtió su vehículo de 90.000 euros en un ladrillo inservible de batería es increíblemente satisfactoria. Antes de sumergirme en esta saga eléctrica, permítanme situar la escena. Suele decirse que cada uno en su casa y Dios en la de todos, pero a veces ni las barreras más sólidas consiguen protegerte de individuos con aires de superioridad que creen que las reglas son para todos menos para ellos. Mi educación en un barrio obrero y tradicional me inculcó un profundo respeto por la propiedad ajena, una noción que, al parecer, se les había olvidado a ciertos residentes de urbanización con Tesla, gafas de sol de marca y una aparente alergia a pagar sus propias cuentas. Lo que van a leer no es solo una historia sobre un robo de energía, sino una lección de consecuencias meticulosamente planificada que me llena de orgullo hasta el día de hoy. Como solía decir mi abuelo, el mejor maestro para un ladrón no es la policía, sino una trampa imprevista. Cuando Verónica Herrera y su reluciente Tesla Model X blanco se mudaron a la casa de al lado, no tenía ni idea de que se convertiría en la principal fuente de mi frustración. Soy Mateo Vargas, un ingeniero eléctrico de 35 años que trabaja en remoto para una empresa tecnológica de Seattle. Mi historial profesional incluye 6 años en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, donde me especialicé en sistemas de redes eléctricas e infraestructuras de seguridad antes de pasar al sector privado. El Ejército me dotó de una disciplina, precisión y capacidad de resolución de problemas que resultarían inestimables en este conflicto de barrio. Llevo unos 3 años viviendo en el Pinar de la Sierra, una tranquila urbanización con una comunidad de propietarios proactiva. Compré la casa tras mi divorcio, nada demasiado dramático, solo la constatación de que 2 personas tenían objetivos vitales distintos. Desde entonces, había estado disfrutando del ritmo tranquilo de mi nueva vida de soltero. Es una urbanización bastante agradable, caracterizada por céspedes bien cuidados, barbacoas vecinales en verano y residentes que, por lo general, no se meten en la vida de los demás. O, al menos, así era antes de la llegada del huracán Verónica. En retrospectiva, debería haber visto las señales de alarma cuando los anteriores propietarios de su casa prácticamente huyeron del vecindario, vendiendo su propiedad por bastante menos de su valor de mercado simplemente para facilitar un rápido traslado por trabajo. Ahora me queda claro que probablemente solo intentaban escapar antes de que comenzara la construcción de la piscina infinita en el jardín de Verónica. Mi primer encuentro con Verónica ocurrió cuando le ofrecí una cesta de bienvenida con cerveza artesanal local, chocolates artesanos e información sobre el barrio. No soy una persona inherentemente extrovertida, pero mi madre me crió con una tradicional cortesía castellana de la que me ha resultado difícil desprenderme. ¡Qué detalle!, comentó Verónica con una sonrisa bien ensayada que no le llegó a los ojos mientras cogía mi humilde regalo. Iba vestida con lo que pronto descubriría que era su atuendo habitual, mallas de yoga de diseño que claramente nunca habían pisado una clase de yoga, un jersey de cachemira a pesar de la temperatura suave y suficientes joyas como para hacer saltar los detectores de metales a 50 pasos de distancia. Mientras me hacía un breve recorrido por su casa recién reformada, no pude evitar fijarme en su uso frecuente de palabras como premium, exclusivo y de alta gama, para describir cada accesorio y electrodoméstico. La vivienda había pasado de ser la modesta casa de 4 dormitorios que era a lo que Verónica consideraba a todas luces su castillo en las afueras. Esta isla de cocina es de mármol italiano de importación, señaló, deslizando sus dedos de manicura perfecta por la encimera, que era más grande que toda mi cocina. Tuvimos que esperar 6 meses, pero Guillermo, es mi marido, insistió en que solo tuviéramos lo mejor para nuestro hogar definitivo. Es abogado de empresa, sabes, tiene mucho éxito. Se las arregló para mencionar su profesión y su éxito 3 veces más durante el breve recorrido de 15 minutos. Su actitud cambió sutilmente cuando preguntó por mi casa,
entrecerrando los ojos como si estuviera evaluando a un posible rival o, más exactamente, concluyendo que yo no era digno de su atención. Ah, ¿y llevas mucho tiempo en tu pintoresca casita? La forma en que usó la palabra, pintoresca, hizo que sonara como si se refiriera al baño de una gasolinera. Cuando le conté que era ingeniero, su interés se desvaneció notablemente. Parecía que, a menos que fueras médico, abogado o gestor de fondos de inversión, apenas existías en el mapa social de Verónica Herrera. Aquel primer encuentro debería haber servido como una clara advertencia, una señal de alarma inequívoca que lamentablemente pasé por alto. En las semanas siguientes, Verónica inició lo que solo puedo calificar como una campaña metódica para apoderarse de la comunidad. Rápidamente se congració con la junta de la comunidad de propietarios empleando una mezcla de halagos, intimidación y calculados actos de generosidad. Sus extravagantes cenas se hicieron famosas no por su conversación interesante, sino por el vino ridículamente caro que servía y las frecuentes y no tan sutiles menciones a gente importante que salpicaban sus charlas. Apenas 6 semanas después de su llegada, se las había arreglado de alguna manera para conseguir el puesto de vicepresidenta de la comunidad. A pesar de ser una completa recién llegada, la anterior vicepresidenta, una directora de colegio jubilada llamada Dolores que había servido diligentemente durante 7 años, dimitió abruptamente alegando motivos personales. Más tarde me enteré por Marta de que esos motivos personales implicaban que Verónica había descubierto y amenazado con revelar a todo el vecindario el antiguo positivo por alcoholemia del hijo de Dolores. Durante este periodo, me mantuve mayormente al margen, ocupado con proyectos de trabajo y alguna que otra partida de videojuegos en línea con amigos. Mi trabajo, que consiste en diseñar sistemas de gestión de energía para propiedades comerciales, consumía mis días, mientras que mi modesta vida social ocupaba las noches. Era consciente del rápido ascenso de Verónica a una posición de influencia en el vecindario, pero, para ser sincero, la política de la comunidad de propietarios siempre me había parecido un tipo particular de suplicio que prefería evitar. Mi enfoque era simple: pagar mis cuotas, cumplir las normas sensatas y vivir mi vida. Esa era mi filosofía hasta que llegó la factura de la luz un mes después de que Verónica se mudara. Abrir aquel sobre fue como un puñetazo en el estómago. El total era de 450 euros, casi el triple de mi factura habitual de 150 euros. Inicialmente, pensé que debía de ser un error y llamé a la compañía eléctrica. El agente de atención al cliente verificó que la lectura era correcta y sugirió que podría tener un electrodoméstico averiado o haber cambiado drásticamente mis hábitos de consumo. Revisé mis patrones de consumo, preguntándome si había dejado algo encendido sin darme cuenta, pero todo parecía estar en orden. Incluso recorrí la casa con un medidor de consumo eléctrico, comprobando cada electrodoméstico principal, pero no encontré nada que explicara la fuerte subida. El enigma se hizo más desconcertante cuando mis vecinos del otro lado, una pareja de jubilados conocidos como los Anderson, mencionaron de pasada que su factura no había variado. Lo que fuera que estaba consumiendo tanta electricidad se limitaba a mi propiedad. No fue hasta una semana después, cuando la cámara de seguridad de mi casa emitió una notificación a las 2 de la madrugada, que descubrí lo que estaba pasando. Miré el móvil adormilado y me quedé tan sorprendido que casi me caigo de la cama. Vi a Verónica Herrera. Vestida con un pijama de diseño y una bata de seda, caminando de puntillas por mi jardín con un largo cable alargador. Lo conectó a mi enchufe exterior, el que uso para mis herramientas de jardinería, y serpenteó el cable a lo largo del lindero de nuestra propiedad, escondiéndolo hábilmente detrás de los arbustos que ella misma había recomendado plantar a la comunidad para mejorar la estética del vecindario. El otro extremo del cable estaba conectado a su Tesla, que estaba aparcado en la entrada lateral de su casa, perfectamente orientado para que el puerto de carga quedara alineado con nuestra valla común. Observé, atónito, cómo confirmaba la conexión. Miraba a su alrededor furtivamente y luego se apresuraba a volver a su casa como una especie de duende ladrón de energía. A la mañana siguiente, llamé a su puerta, móvil en mano, con el vídeo listo para reproducir. Cuando Verónica abrió, vestida con un atuendo de tenis de aspecto caro y mostrando una sonrisa radiante, fui directo al grano.
Verónica, tenemos que hablar de que usas mi electricidad para cargar tu Tesla. Su sonrisa no vaciló ni un instante. No tengo ni idea de a qué te refieres, Mateo, respondió con una risa displicente. Le mostré el vídeo y su expresión se endureció al instante como el cemento desecado rápido. Esa podría ser cualquiera, afirmó, a pesar de la imagen perfectamente nítida de su cara. Y, francamente, si tu instalación eléctrica está tan mal hecha que te provoca facturas tan altas, quizá deberías pensar en modernizarla. Al fin y al cabo, conservar el valor de las propiedades es una prioridad para todos en el Pinar. Antes de cerrar la puerta, añadió con un tono meloso que apenas ocultaba su amenaza, como vicepresidenta de la comunidad, estaré encantada de que hablemos de tus infracciones de jardinería en algún momento. Tus setos superan en 5 centímetros la altura reglamentaria. Mientras volvía a mi casa, estaba seguro de que esto era solo el principio. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de un conflicto de 6 meses, durante el cual descubriría que no todas las personas de esa calaña son iguales. Algunas son mucho más peligrosas de lo que se ve en los vídeos de Internet. Tras descubrir el robo nocturno de electricidad de Verónica, puse en práctica lo que consideré medidas sensatas. Instalé más cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad y coloqué cajas con cerradura sobre mis enchufes exteriores. Problema resuelto, pensé. Estaba equivocado. En 48 horas, encontré un aviso oficial de infracción de la comunidad de propietarios en mi buzón, declarando que mis modificaciones exteriores no autorizadas, las cajas con cerradura, eran contrarias a las normas de la comunidad y debían ser retiradas de inmediato. La carta estaba firmada por Gregorio Palmero, el inspector de la comunidad, pero supe que era obra de Verónica. Gregorio era un exdirectivo intermedio de 58 años que había sido despedido durante una reestructuración empresarial y que ahora portaba su portapapeles y su reglamento con la convicción fervorosa de un guerrero santo. Se presentó en mi puerta al día siguiente, con el pecho henchido de un aire de importancia. Señor Vargas, estoy aquí para asegurarme de que cumpla con el aviso de retirada que se le entregó. Intenté aclarar la situación del robo de electricidad de Verónica, mostrándole incluso las grabaciones de seguridad, pero su expresión permaneció impasible. Eso es un asunto personal entre vecinos, declaró resueltamente. La comunidad de propietarios no interfiere en esos temas. Sin embargo, estas cajas con cerradura no autorizadas son, desde luego, mi responsabilidad. Mientras retiraba a regañadientes las cajas con cerradura bajo su atenta mirada, percibí el olor de una colonia cara y vi su nuevo reloj de diseño. Más tarde me enteré por otro vecino de que Verónica había estado organizando aperitivos de agradecimiento para los miembros de la junta de la comunidad, donde el whisky escocés era tan abundante como sus cumplidos. Ese fin de semana, decidí ir a la reunión mensual de la comunidad por primera vez desde que me mudé. La reunión tuvo lugar en el club social de la urbanización, donde unos 30 propietarios estaban sentados en incómodas sillas plegables. Cuando se abrió el turno de palabra para los residentes, levanté la mano y empecé a explicar la situación, con todos mis documentos preparados. Me gustaría plantear un asunto relativo al consumo no autorizado de electricidad privada. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Verónica interrumpió con suavidad. Cuestión de orden, anunció. Los desacuerdos personales no son apropiados para el orden del día de la reunión general. Deben enviarse por escrito a la Junta con antelación. El presidente de la comunidad, un hombre calvo llamado Francisco que parecía constantemente perplejo, asintió con la cabeza. Sí, debemos seguir el procedimiento. Por favor, presente su problema por escrito y lo examinaremos en la próxima reunión de la Junta. Mientras volvía a mi asiento, sintiéndome derrotado, Verónica me dedicó una sonrisa de satisfacción desde su lugar en la mesa de la Junta. Luego llegó la verdadera sorpresa de la noche. Siguiente punto del orden del día, declaró Francisco, es la aprobación para la instalación de estaciones de carga comunitarias en las zonas comunes. Mi atención se centró de inmediato de nuevo en la reunión cuando Verónica se levantó, sosteniendo una brillante carpeta de presentación.
Como todos sabemos, la energía verde representa el futuro, comenzó con un fervor bien ensayado. Propongo que instalemos 4 estaciones de carga de nivel 2 cerca del aparcamiento del centro social. Esta mejora aumentará el valor de las propiedades y demostrará que el Pinar de la Sierra es una comunidad responsable con el medio ambiente. Lo que convenientemente omitió fue que una de las estaciones propuestas se situaría a poca distancia de su casa, en el espacio común junto a mi propiedad. Cuando terminó la reunión, me quedé para revisar los papeles de la propuesta y encontré algo que hizo que mi ira se encendiera. Los gastos de electricidad de estas estaciones de carga se cargarían a la comunidad de propietarios y luego se repartirían equitativamente entre todos los residentes como parte de nuestras cuotas mensuales. En otras palabras, Verónica había ideado un método para que todo el vecindario financiara la carga de su Tesla. Mientras examinaba los planos de instalación de los nuevos enchufes, una verdad inquietante se apoderó de mí. Esto ya no era solo un conflicto entre Verónica y yo. Había convertido a todo el vecindario en un proveedor de energía gratuito para su coche de lujo. Y lo que es peor, no tenían ni la más remota idea de que los estaban engañando. Sabía que necesitaba comprender a qué me enfrentaba. En consecuencia, dediqué las siguientes semanas a estudiar las normas de la comunidad, las ordenanzas locales y la normativa eléctrica. Si pretendía desafiar a Verónica, tenía que conocer las reglas mejor que ella. Mi experiencia en ingeniería militar resultó ser una ventaja. Había llegado a comprender que, en cualquier conflicto, la información es tan crucial como el armamento. Descubrí que, aunque las comunidades de propietarios tienen un control significativo sobre el aspecto exterior de las propiedades, su poder tiene límites, especialmente en lo que respecta a los suministros y los protocolos de seguridad. Durante mi investigación, contacté con Marta Vidal, una viuda de 68 años que había sido residente del Pinar de la Sierra desde su construcción. Marta poseía una mirada perspicaz, un ingenio agudo y parecía estar al tanto de todo sobre todos. Esa mujer, la herrera, comentó mientras tomábamos un café en la mesa de su cocina, tiene a la mitad de la junta comiendo de su mano como caniches bien entrenados. Marta había estado documentando diligentemente los asuntos de la comunidad durante años y me mostró cómo antiguos miembros de la junta habían sido coaccionados para dimitir cuando se oponían a ciertas propuestas. Gregorio no es una mala persona, reveló, solo es inseguro y fácil de influenciar con halagos. Ha sido así desde que su mujer lo dejó por su profesor de yoga. Y Francisco, el presidente, simplemente está esperando a que termine su mandato para poder mudarse a Florida. A través de Marta. También conocí a Braulio y Sara Torres, una pareja de 40 y tantos años con 2 hijos pequeños. Braulio era profesor de instituto y Sara trabajaba como enfermera en el hospital cercano. Les costaba hacer frente a las crecientes cuotas de la comunidad y estaban especialmente preocupados por las estaciones de carga planificadas. Apenas llegamos a fin de mes con las cuotas actuales, me confesó Sara cuando pasé por su casa una tarde. Otra subida nos obligaría a sacar a Tomás de su equipo de béisbol. Su hijo, un vivaracho niño de 8 años, estaba en ese momento enseñándole las imágenes de mi cámara de seguridad a su hermana pequeña. Ambos se reían de la mujer que robaba electricidad como una villana de película. Con su apoyo, empecé a construir un caso y a reclutar más aliados. Instalé discretamente un dispositivo de monitorización de energía en mi cuadro eléctrico para registrar la cantidad precisa de electricidad que Verónica consumía, una media de 75 kWh cada noche, lo que, a nuestras tarifas locales, ascendía a una suma considerable con el tiempo. Braulio y Sara me ayudaron a recoger firmas de otros propietarios preocupados por los crecientes costes de la comunidad, mientras que Marta me proporcionó detalles esenciales sobre los estatutos de la comunidad que podrían reforzar nuestra posición. Para cuando se acercaba la siguiente reunión de la comunidad, había reunido un dossier exhaustivo que contenía pruebas de vídeo, datos de consumo de energía, análisis de costes y las firmas de 23 hogares que se oponían a la propuesta de las estaciones de carga a menos que incluyera contadores individuales. Me sentía preparado, incluso seguro de mí mismo. La noche antes de la reunión, estaba repasando mi presentación por última vez cuando Marta llamó. Mateo, han cancelado la reunión,
dijo, con la voz tensa por la frustración. Alegan problemas técnicos con el proyector del club social, pero acabo de pasar por allí y he visto el coche de Verónica aparcado delante de la casa de Francisco. Algo se está cociendo. Me quedé allí, sosteniendo una gruesa carpeta de pruebas, y observé cómo Verónica conversaba en susurros con miembros de la junta cerca de los buzones comunitarios al día siguiente. Fue en ese momento cuando comprendí que no siempre se puede ganar siguiendo las reglas de otro. Quizá era el momento de construir un sistema de protección, uno que un exingeniero militar especializado en sistemas eléctricos pudiera crear. A la mañana siguiente, decidí darle a Verónica una última oportunidad para resolver el asunto amistosamente. Siempre he defendido la comunicación directa antes de recurrir a medidas más drásticas, una filosofía que ha demostrado ser eficaz tanto en mi carrera militar como en mi vida personal. Fui a su casa con mis pruebas, vídeos, fotos y desgloses de costes de electricidad, todo ordenado en una carpeta profesional. Su residencia, que ya era bastante impresionante cuando se mudaron, ahora contaba con un nuevo ajardinamiento con arces japoneses importados y una entrada principal completamente reformada con puertas dobles talladas a mano que probablemente costaron más que mi primer coche. Guillermo, su marido, abrió la puerta esta vez. Era un hombre alto de unos 40 y tantos años que parecía perpetuamente ocupado, con un corte de pelo caro que hacía un valiente esfuerzo por disimular una incipiente calvicie y la piel bronceada de un hombre que juega al golf no por ocio, sino por negocios. Llevaba un traje caro, a pesar de ser sábado. Las discretas rayas diplomáticas y los puños con monograma anunciaban silenciosamente, cobro 500 euros la hora. Solo lo había visto unas pocas veces desde su llegada, parecía salir temprano y volver tarde la mayoría de los días, la viva imagen del ejecutivo corporativo ausente. Verónica está en su clase de pilates, dijo, mirando su reloj con impaciencia, un Rolex que brillaba bajo el sol de la mañana. Esto no puede esperar. Su actitud implicaba que cualquier cosa que yo tuviera que decir seguramente no era lo suficientemente importante como para interrumpir su agenda. Le expliqué que no podía y le presenté las pruebas de las acciones de su mujer. Guillermo me dejó entrar a regañadientes en su vestíbulo de mármol, pero no más allá, señalando que no era una visita amistosa. Echó un vistazo a las fotos con una apenas disimulada falta de interés, hojeando mis documentos cuidadosamente compilados como si fueran el menú para llevar de un sitio al que no tenía intención de ir. Mira, dijo finalmente, devolviéndome la carpeta sin siquiera mirar el análisis de costes. Estoy seguro de que ha habido algún tipo de malentendido. Son solo unos pocos euros de electricidad, apenas algo por lo que enfadarse. Su tono condescendiente indicaba que lo que para mí era una cantidad considerable, para él era mero dinero de bolsillo, el tipo de persona que no se molestaría en recoger un billete de 20 euros del suelo porque no valía su tiempo. Antes de que pudiera aclarar que era mucho más que unos pocos euros, y que el principio del robo era el verdadero problema, miró su móvil e hizo una mueca, usándolo claramente como pretexto para cortar nuestra conversación. Tengo una llamada con Tokio en 5 minutos, anunció, retirándose ya hacia su despacho, que se veía al fondo del pasillo. ¿Por qué no arreglan esto entre ustedes como adultos y, si es posible, dejan de montar un escándalo por nimiedades vecinales? Cerró la puerta antes de que pudiera decir una palabra, dejándome en su porche con mi carpeta de pruebas y una creciente sensación de que ambos Herrera adolecían del mismo defecto fundamental, una total incapacidad para ver más allá de su propio interés y prepotencia. Esa tarde, Verónica cruzó nuestros céspedes contiguos, con sus gafas de sol de diseño posadas sobre su pelo perfectamente peinado. ¿Cómo te atreves a pasar por encima de mí e ir a ver a Guillermo?, siseó, asegurándose de mantener la voz baja para no ser oída por otros vecinos. Mantuve la calma, explicando una vez más que tenía que dejar de usar mi electricidad y que impugnaría su propuesta de estación de carga en la próxima reunión de la comunidad. Su rostro enlojeció de furia. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, dijo, bajando la voz a un susurro amenazador. Guillermo es uno de los abogados de empresa más importantes del estado. Una sola palabra suya podría hacer que tu pequeño trabajo en remoto desapareciera. Una denuncia por conducta amenazante,
Y ese historial militar tuyo podría no parecer tan admirable. La advertencia era inequívoca: retírate, o me complicaría la vida de formas que no podía prever. En los días siguientes, empecé a recibir miradas extrañas de vecinos que antes habían sido amables. En el supermercado del barrio, la gente que normalmente se paraba a charlar de repente tenía asuntos urgentes en otro lugar. El misterio se aclaró cuando Braulio Torres llamó para cancelar nuestra sesión de estrategia programada. Lo siento, tío, dijo con incomodidad. Corre el rumor de que estás inestable desde tu época en el ejército. Algo sobre que has desarrollado una obsesión con Verónica y merodeas por su propiedad de noche. Me quedé sin palabras. Verónica le había dado la vuelta a la tortilla por completo, usando mis propias precauciones de seguridad en mi contra. Sara y yo sabemos que no es verdad, añadió Braulio rápidamente. Pero alguna gente se está distanciando. Dicen que pusiste esas cámaras para espiarla a ella, no para pillarla robando electricidad. Organicé una pequeña reunión en mi casa con mis partidarios, pero solo vinieron Marta y los Torres. Los demás habían enviado mensajes de texto con disculpas, mencionando diversos planes. Mientras repasábamos nuestras limitadas opciones, Marta compartió más información inquietante. Ha convencido a la Junta para que apruebe servicios de jardinería mejorados para la zona común adyacente a tu casa, declaró sombríamente. Los trabajos crearán ruido adicional, empezando a las 7 de la mañana todos los días, fines de semana incluidos. El gasto se añadirá a tus cuotas mensuales como una derrama especial, dado que beneficia principalmente a tu lindero. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en el taller de mi garaje contemplando mis opciones. Como ingeniero eléctrico con formación militar en sistemas de energía, conocía métodos para proteger mi propiedad que no infringirían ninguna ley ni norma de la comunidad. Decidí instalar un sistema inteligente de protección eléctrica, SIP, un dispositivo completamente legal empleado con frecuencia en entornos industriales para proteger contra el robo de energía y las irregularidades eléctricas. El sistema estaba diseñado para identificar el consumo de energía no autorizado durante horas intempestivas y podía desconectarse automáticamente si detectaba un uso excesivo o patrones anómalos. También estaba configurado para emitir una ligera fluctuación de voltaje como advertencia antes de una desconexión completa, lo suficiente para notificar al usuario, pero no lo bastante como para crear riesgos de seguridad en condiciones normales. Dediqué los siguientes días a reunir los componentes y programar el sistema. Mi garaje se convirtió en un taller mientras probaba cuidadosamente cada componente. No era un dispositivo improvisado, me adhería a los mismos principios de ingeniería que aplico en mi vida profesional. El SIP estaba equipado con numerosas características de seguridad, incluyendo monitorización de voltaje, sensor de corriente, limitaciones por franja horaria, y lo más importante, un sistema de advertencia de 3 fases que se activaría mucho antes de que se tomaran medidas de protección. Configuré el sistema para registrar toda la actividad eléctrica y mantener registros exhaustivos de cualquier comportamiento inusual, detalles que serían cruciales más adelante. El hardware en sí era a la vez elegantemente simple y robusto. Consistía en componentes de calidad industrial encapsulados en una carcasa resistente a la intemperie diseñada para soportar la infame lluvia del noroeste del Pacífico. Incluso incorporé una batería de respaldo para asegurar que el sistema permaneciera activo durante los cortes de luz. Esto no era una exageración, era profesionalidad. Si iba a asegurar mi propiedad, estaba decidido a hacerlo correctamente. Tras 3 días de creación y pruebas, instalé este sistema en la parte trasera de mi propiedad, donde sabía que Verónica frecuentaba sus enchufes preferidos. Lo fijé cuidadosamente cumpliendo todas las normas del código eléctrico y coloqué una señal de advertencia clara y profesional que decía: protegido por SIP. Solo uso autorizado. El uso no autorizado puede dañar los dispositivos conectados. La señal incluía símbolos de advertencia eléctrica estándar y estaba iluminada por un pequeño LED para ser visible de noche. Nadie podría argumentar que no había sido advertido. Incluso tomé fotos con fecha y hora de la instalación para tener un registro de que todo estaba correctamente instalado y claramente indicado.
Me aseguré por completo de que el sistema cumpliera con todos los códigos eléctricos y normativas de seguridad. Lo último que necesitaba era ser considerado legalmente responsable. Repasé 2 veces las especificaciones del reglamento electrotécnico para baja tensión y consulté con un amigo que es inspector municipal para asegurarme de que todo estaba en regla. El sistema fue diseñado para no causar daño a personas o propiedades durante su funcionamiento normal. Solo iniciaría acciones protectoras después de que se hubieran ignorado varias advertencias, e incluso entonces, solo produciría una fluctuación controlada antes de desconectarse de forma segura. Cualquier daño solo ocurriría si alguien ignoraba intencionadamente las alertas de seguridad. En esencia, tendrían que intentar activamente dañar sus propias pertenencias. Mientras realizaba la prueba final del SIPE en una fresca tarde de martes, observando los LEDs de diagnóstico parpadear en orden, confirmando su correcto funcionamiento, me encontré preguntándome si Verónica habría aprendido alguna vez el principio fundamental de la física que todo estudiante de ingeniería interioriza: para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. En el ejército, teníamos otra expresión: el que busca, encuentra. Verónica estaba a punto de aprender ambas lecciones al mismo tiempo. A la mañana siguiente de instalar mi SIPE, observé a través de la ventana de mi cocina cómo Verónica localizaba el nuevo dispositivo durante su paseo rutinario de inspección de la propiedad. Se detuvo cerca de la señal de advertencia, entrecerrando los ojos para leerla. Y luego puso los ojos en blanco de forma dramática. Esa tarde, encontré otro aviso de infracción de la comunidad. Esta vez, era por señalización no autorizada, pero como la advertencia era un aviso de seguridad obligatorio para sistemas eléctricos según la normativa del ayuntamiento, estaba seguro de que no podía ser retirada. Proporcioné la documentación necesaria, haciendo referencia a los códigos aplicables, y por una vez, Gregorio no pudo rebatir mandatos legales reales. Durante los días siguientes, mis cámaras de seguridad grabaron a Verónica mirando el enchufe pero sin conectarse a él. Empecé a pensar que la advertencia podría haber sido realmente efectiva, pero Marta me mantuvo informado de las actividades de Verónica en el vecindario. Ahora está probando los enchufes cerca del club social, mencionó Marta después de su paseo vespertino. Pero no son lo suficientemente potentes para una carga rápida, y tiene que aparcar el coche demasiado lejos de su casa para su gusto. Sentí una ligera sensación de triunfo hasta que recibí una notificación de que la Junta de la Comunidad había aprobado fondos de emergencia para mejorar el sistema eléctrico en las zonas comunes, eludiendo la votación estándar de los residentes al calificarlo de mejora de seguridad esencial. A la semana siguiente, unos operarios instalaron nuevos enchufes de alta capacidad en el espacio común que lindaba tanto con mi propiedad como con la de Verónica, tal y como ella había pretendido desde el principio, pero ahora acelerado como una acción de emergencia. Esa noche, mi sistema de seguridad me envió una alerta de movimiento, y vi cómo Verónica conectaba con aire de suficiencia su Tesla a uno de los nuevos enchufes comunitarios, haciendo un pequeño y satisfecho saludo en dirección a mi cámara antes de contonearse de vuelta a su casa. El SIPE comenzó a registrar instantáneamente datos sobre este nuevo patrón de consumo de energía, confirmando lo que había sospechado. Estaba consumiendo una cantidad masiva de energía durante las horas de tarifa reducida, y el coste se repartiría entre todos los residentes. Extendí la monitorización del SIPE para incluir también los nuevos enchufes comunitarios, no para gestionarlos, ya que no estaban en mi terreno, sino para recopilar datos sobre su uso. El sistema demostró que Verónica cargaba su coche todas las noches entre la 1 y las 4 de la madrugada, consumiendo la máxima potencia durante 3 horas consecutivas. A los precios actuales de la electricidad, estaba añadiendo aproximadamente 500 euros al mes a la factura colectiva de la comunidad. Mientras tanto, seguí recibiendo avisos de infracciones triviales. Mi buzón estaba 1 centímetro demasiado bajo, la puerta de mi garaje necesitaba ser repintada aunque se había pintado el año pasado, y mis cubos de basura estuvieron visibles desde la calle durante 15 minutos de más el día de la recogida. Atendí diligentemente cada infracción menor, mientras documentaba todo y continuaba recabando apoyo de mis vecinos. Los Torres habían empezado a compartir mis datos con amigos de confianza,
y una red de propietarios preocupados se estaba formando gradualmente. A través de los contactos de Marta, me enteré de que Verónica estaba tramando algo aún más ambicioso, una propuesta para una estación oficial de supercargadores Tesla en el aparcamiento del centro social, con unos costes de instalación de 25.000 euros que se financiarían mediante una derrama especial a todos los propietarios. La propuesta iba a presentarse en la reunión de la comunidad reprogramada para dentro de 2 semanas. Una noche, mientras analizaba los datos del SIPE, observé algo peculiar. Cada vez que Verónica cargaba su Tesla, lo configuraba para consumir la máxima potencia de inmediato, eludiendo la función de aumento gradual de potencia integrada en el coche. Esto era atípico y podría causar daños tanto al coche como a la red eléctrica. El sistema de gestión de la batería del Tesla está diseñado para soportar ciclos de carga estándar, no el consumo de energía agresivo que Verónica parecía preferir. Mi SIPE estaba programado para detectar patrones de uso inusuales y reaccionar con señales de advertencia antes de desplegar medidas de protección. Teniendo en cuenta las prácticas de carga de Verónica, era probable que el sistema percibiera sus acciones como potencialmente dañinas. Dejé la configuración de seguridad por defecto sin cambios, eran salvaguardas industriales estándar, pero me aseguré de que todos los sistemas de advertencia fueran claramente visibles y audibles. La noche anterior a la reunión reprogramada de la comunidad, mi cámara de seguridad me envió una alerta de movimiento a la 1 de la madrugada, la hora habitual de carga de Verónica. Observé cómo se acercaba a su enchufe comunitario preferido, con su Tesla brillando a la luz de la luna. El SIPE registró la conexión y el pico inmediato de potencia mientras configuraba el coche para la tasa de carga más alta. Tal como estaba diseñado, el sistema inició su secuencia de advertencia. Una pequeña luz amarilla comenzó a parpadear en la caja del enchufe, y un pitido silencioso señaló un consumo de energía anómalo. En lugar de reducir la tasa de carga o desenchufar, Verónica vio la luz de advertencia, frunció el ceño y luego aumentó deliberadamente la tasa de carga aún más, como si estuviera desafiando al sistema. Observé, asombrado, cómo sonreía con desdén a lo que evidentemente percibía como mi intento de asustarla. El SIPE reaccionó exactamente como estaba diseñado. Tras 3 ciclos de advertencia, identificó el peligroso pico de tensión e inició su protocolo de protección, generando una fluctuación de voltaje controlada antes de cortar completamente la energía. Examiné los datos en mi sistema de monitorización, el SIPE había funcionado según lo previsto, emitiendo una advertencia antes de implementar medidas de protección. Sin embargo, Verónica no solo había ignorado las advertencias, sino que también había escalado el peligro al aumentar el consumo de energía a niveles peligrosos. Recibí una notificación de mi cámara de seguridad. Verónica estaba de pie, inmóvil, junto a su Tesla, con los ojos desorbitados por la conmoción mientras miraba el mensaje de error en la pantalla de su coche. Fue en ese momento cuando comprendió que los sistemas de protección de la propiedad no eran una broma. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, un golpeteo furioso sacudió mi puerta principal. Al mirar por la mirilla, pude ver a Verónica, todavía en pijama de seda, con el rostro desencajado por la furia. «Abre esta puerta ahora mismo, hombrecillo rencoroso», gritó, lo suficientemente alto como para que todo el vecindario la oyera. Abrí la puerta tranquilamente, sosteniendo mi taza de café. «Buenos días, Verónica. ¿Va todo bien?» Sus ojos echaban chispas mientras me señalaba con un dedo en el pecho. «Sabes perfectamente que no va todo bien. Has destrozado mi coche. Mi Tesla está inutilizado, completamente muerto, y el sistema de diagnóstico indica que se debe a una sobretensión. Tú eres el responsable». Varios vecinos habían salido de sus casas y observaban la escena desde sus entradas. Mantuve la calma, hablando con voz clara para que la creciente multitud pudiera oír. Instalé un sistema inteligente de protección eléctrica estándar para evitar el uso no autorizado de electricidad, con advertencias claramente visibles sobre los peligros potenciales del uso indebido. ¿Le ha pasado algo a tu coche mientras usabas la electricidad de la comunidad a la 1 de la madrugada? La cara de Verónica se puso roja al ver que la gente estaba mirando. «Has dañado mi coche intencionadamente»,
SISEO, más bajo esta vez. Va a costar 22.000 euros reemplazar el sistema de gestión de la batería. Guillermo está hablando con nuestro abogado ahora mismo. Estaré encantado de explicarle el sistema a tu abogado, respondí, cogiendo la documentación de mi SIPE justo al lado de la puerta. Aquí tienes los detalles técnicos, las certificaciones de seguridad y los avisos de advertencia. El sistema está diseñado para proteger contra el uso no autorizado y situaciones de energía peligrosas, exactamente lo que ocurrió cuando ignoraste las luces de advertencia y aumentaste el consumo de energía en lugar de desenchufar. Señalé hacia mi cámara de seguridad. Tengo grabaciones tuyas ignorando las señales de advertencia y aumentando intencionadamente la tasa de carga. Lo que activó el protocolo de seguridad. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado y certificado para hacerlo. Guillermo apareció 20 minutos después en su Mercedes, con el móvil pegado a la oreja. Colgó al acercarse a nosotros, con aspecto irritado por todo el embrollo. Mateo, me saludó secamente. Verónica me informa de que has dañado nuestro Tesla con algún tipo de dispositivo eléctrico casero. Le entregué los documentos técnicos sin decir palabra. A diferencia de su mujer, Guillermo se tomó el tiempo de leerlos, y su ceño se frunció cada vez más a medida que pasaba las páginas. Aquí dice que el sistema tiene señales de advertencia claras que se activan antes de que se tomen medidas de protección, señaló, mirando a Verónica. ¿Notaste alguna advertencia? Verónica balbuceó algo sobre unas luces parpadeantes sin importancia. Mientras Guillermo seguía mirando los documentos, me ofrecía mostrarle el vídeo de Verónica ignorando las advertencias, pero levantó la mano. No será necesario en este momento. Decidí que era hora de mostrar todas mis cartas. Guillermo, durante meses, tu mujer ha estado robando electricidad, primero a mí personalmente y ahora a la comunidad. Lo he documentado todo, incluyendo cómo influyó en la comunidad de propietarios para instalar enchufes de carga a expensas de todos, principalmente para su propio beneficio. Tengo vídeos, datos de consumo de energía y declaraciones de otros residentes. Intenté resolver esto directamente con ambos en varias ocasiones. Observé cómo el abogado que había en él evaluaba la situación. Además, debo señalar que el uso indebido de fondos de la comunidad para beneficio personal podría considerarse fraude, especialmente cuando una persona en un cargo directivo destina recursos comunitarios principalmente para su propio provecho. La compostura profesional de Guillermo flaqueó ligeramente. Entiendo, dijo. Luego se volvió hacia Verónica, cuya ira justiciera se había convertido en inquietud. Tenemos que hablar de esto en casa. Ahora. Mientras se marchaban, le oí decir en voz baja, 22.000 euros. ¿Hablas en serio? ¿Y qué has estado haciendo con los fondos de la comunidad? Esa misma tarde, el preciado Tesla de Verónica fue subido a una grúa de plataforma, rumbo al centro de servicio más cercano. El diagnóstico inicial confirmó daños sustanciales en el sistema de gestión de la batería, con costes de reparación estimados en 22.000 euros. Para empeorar las cosas para Verónica, el daño no estaba cubierto por la garantía, ya que se consideró resultado de técnicas de carga inadecuadas e ignorar las alertas de seguridad. Mientras se llevaban el coche, Verónica me miró con puro odio en sus ojos. Aún no has ganado esto, Mateo. La comunidad me apoyará en esto. Sonreí. En realidad, creo que deberíamos reunirnos en la reunión extraordinaria de la comunidad que acabo de convocar. Estoy seguro de que a todos les interesará mucho ver estos vídeos y descubrir a quién le han estado pagando la factura de la luz todos estos meses. La reunión extraordinaria de la comunidad tuvo lugar la semana siguiente en el club social, con un número de asistentes sin precedentes. El ambiente estaba cargado de tensión mientras vecinos que normalmente solo intercambiaban breves saludos en el buzón ahora se sentaban juntos, murmurando en pequeños grupos. Casi todos los hogares estaban representados, con gente de pie junto a las paredes después de que se ocuparan todas las sillas. Llegué 15 minutos antes para preparar mi presentación y me sorprendió ver a Marta ya allí, organizando un montón de papeles con la precisión de un oficial del ejército.
Solo un poco de material de lectura ligera, dijo con un guiño, pasándome una copia. Era un registro completo de cada decisión financiera tomada por la comunidad en los últimos 6 meses, con notas sobre las secciones de los estatutos pertinentes que se habían infringido. Marta se había estado preparando para esta confrontación durante más tiempo del que yo había imaginado. Francisco, el presidente de la comunidad, un hombre calvo con manos perpetuamente húmedas que había estado esperando ansiosamente su jubilación en Florida antes de verse envuelto en las manipulaciones de Verónica. Parecía nervioso al iniciar la reunión. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con sus gafas de leer, especialmente cuando vio a Marta repartiendo sus documentos a los asistentes. Verónica estaba sentada en la primera fila, vestida con un conjunto que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente, con los brazos cruzados y el rostro serio. Guillermo no estaba presente, parecía que Tokio había requerido su presencia una vez más. Esta noche tenemos una presentación especial, anunció Francisco, con la voz ligeramente temblorosa mientras intentaba evitar la mirada penetrante de Verónica desde la primera fila. Mateo Vargas ha solicitado un tiempo para hablar sobre un asunto comunitario. La sala se quedó en silencio mientras me dirigía al frente, portátil en mano. Me sentía tranquilo y preparado. No era tan diferente de las sesiones informativas militares que había dado antes, solo que esta vez el asunto era personal. Mientras conectaba mi ordenador al proyector, vi a Braulio y Sara Torres haciéndome un gesto de ánimo con el pulgar desde sus asientos, con sus hijos al lado, ocupados con libros para colorear para mantenerlos entretenidos durante lo que se esperaba que fuera una larga conversación de adultos. Le había preguntado a Braulio antes si la reunión era apropiada para los niños, y me había respondido, necesitan ver que es correcto enfrentarse a los abusones, lo que resumía perfectamente porque tenía a los Torres en tan alta estima. Conecté mi portátil al proyector y comencé a exponer sistemáticamente mis pruebas, vídeos de seguridad de Verónica robando electricidad, datos sobre el consumo de energía y cálculos precisos de los costes. Durante los últimos 6 meses, aclaré, la familia Herrera ha estado consumiendo aproximadamente 75 kWh de electricidad cada noche de fuentes comunitarias. A las tarifas actuales, eso suma unos 500 euros al mes añadidos a nuestras facturas compartidas de la comunidad. Una ola de murmullos recorrió la sala mientras mostraba un gráfico que ilustraba cómo los aumentos de las cuotas de la comunidad coincidían perfectamente con los patrones de carga de Verónica. Además, continué, las recientes mejoras eléctricas de emergencia se aprobaron sin una votación adecuada, específicamente para permitir este uso indebido continuo de los recursos comunitarios. También detallé el SIPE que había instalado, mostrando que era un sistema de protección industrial estándar con las certificaciones y características de advertencia correctas. Cuando se identifica un uso no autorizado, expliqué, el sistema emite claras alertas visuales y sonoras antes de iniciar cualquier acción protectora. Lamentablemente, estas alertas fueron ignoradas intencionadamente, lo que provocó daños en el equipo conectado. Luego reproduje el vídeo que mostraba a Verónica no solo ignorando las luces de advertencia, sino también aumentando deliberadamente el consumo de energía, aparentemente en un acto de desafío. Verónica se puso en pie de un salto, con el rostro sonrojado. Esto es un ataque a mi persona. Lleva meses acosándome con sus cámaras, y ahora esta presentación absurda. La Junta debería recordar a todos que hacer grabaciones no autorizadas de los miembros de la Junta va en contra de las normas de la comunidad. Pero su habitual presencia imponente había desaparecido. Desde el fondo de la sala, Braulio Torres se levantó. A mi familia le ha costado mucho pagar las cuotas más altas de la comunidad, declaró en voz baja. Tuvimos que sacar a nuestro hijo del béisbol porque no podíamos cubrir los costes del equipo y las cuotas además de estos gastos extra. Nos está diciendo que hemos estado financiando la carga de su Tesla todo este tiempo. Otros residentes comenzaron a expresar sus preocupaciones, personas mayores con ingresos fijos, familias jóvenes con presupuestos ajustados, todos afectados por los costes más altos. Gregorio Palmero, el inspector de la comunidad que había sido tan rápido en sancionarme por infracciones, permaneció llamativamente en silencio,
mirando su portapapeles como si pudiera protegerlo de la creciente frustración de la comunidad. Guillermo Herrera no asistió, habiéndole surgido de repente un viaje de negocios urgente que no podía posponerse. Francisco intentó reconducir la reunión. Quizás deberíamos crear un comité para investigar estas acusaciones, sugirió, pero fue interrumpido por la voz firme de Marta Vidal. Propongo una votación inmediata para exigir el reembolso total de todos los fondos malversados, la destitución de Verónica Herrera de la Junta de la Comunidad y una nueva elección para todos los cargos de la Junta. La propuesta fue secundada por al menos una docena de personas simultáneamente. La votación fue abrumadora. La comunidad respaldó masivamente las tres propuestas, con solo Verónica y dos de sus fieles seguidores votando en contra. La decisión final fue que Verónica tendría que devolver alrededor de 7.000 euros en gastos de electricidad. Fue destituida inmediatamente de la Junta y se programó una elección especial para el mes siguiente. Braulio Torres fue propuesto como candidato a nuevo presidente de la Junta, con una plataforma de transparencia y equidad. A raíz de estos acontecimientos, el Pinar de la Sierra experimentó cambios rápidos. La comunidad pareció soltar un suspiro colectivo de alivio, como si una maldición se hubiera levantado. En 2 semanas, Verónica y Guillermo pusieron su casa en venta, a un precio significativamente por debajo de su valor de mercado para asegurar una transacción rápida. El rumor local, alimentado principalmente por la extensa red de Marta, sugería que se mudaban a otra comunidad autónoma donde un primo de Guillermo tenía contactos en una exclusiva urbanización cerrada, presumiblemente una con una seguridad eléctrica más robusta. El día de su mudanza fue notablemente discreto, sin que ningún vecino se ofreciera a ayudar ni a llevar los habituales regalos de despedida. La única persona que hizo acto de presencia fue Marta, que se instaló en una silla de jardín al otro lado de la calle, tejiendo y levantando periódicamente su taza de té en un brindis sarcástico cada vez que Verónica miraba en su dirección. Gregorio dimitió de su cargo como inspector de la comunidad, atribuyendo su marcha a problemas de salud, aunque era de dominio público que su verdadera dolencia era una vergüenza extrema. Más tarde ofreció disculpas a varios propietarios a los que había sancionado injustamente y desde entonces ha adoptado un estilo de vida tan discreto que algunos nuevos residentes ni siquiera saben quién es. Francisco adelantó sus planes de jubilación y se mudó a Florida 3 meses antes de lo previsto, aparentemente feliz de alejarse de los conflictos del vecindario. La nueva junta, con Braulio al frente, introdujo amplias reformas destinadas a promover la transparencia y la equidad. Actualizaron las normas para los suministros comunitarios, lo que incluyó un sistema de contabilidad completamente nuevo que detallaba exactamente cómo se gastaba cada euro de las cuotas de la comunidad. La Junta también instaló estaciones de carga de vehículos eléctricos oficiales con contadores individuales, para que los usuarios pagaran por su propia energía, un proyecto en cuyo diseño ayudé como mi forma de contribuir a la comunidad. Las estaciones eran modernas, eficientes y, lo más importante, equitativas. En 6 meses, 3 residentes más habían comprado vehículos eléctricos, seguros de que ahora podían cargarlos de manera ética y conveniente. Rechacé una invitación para ser miembro de la nueva junta de la comunidad, aunque muchos vecinos me habían animado a presentarme. No me gustaban especialmente las reuniones de comités y los procedimientos formales, pero sí acepté actuar como consultor técnico para los sistemas de seguridad y energía de la comunidad. Esta configuración era ideal para mí, podía compartir mis conocimientos sin tener que soportar largas discusiones sobre diseños de buzones adecuados o el tono de beige aprobado para las fachadas de las casas. El hijo de los Torres pudo volver a su equipo de béisbol, y el equipo llegó a ganar el campeonato regional ese verano. Sara estableció un programa de vigilancia vecinal que se concentraba en amenazas de seguridad reales en lugar de hacer cumplir infracciones menores de las normas. Marta inició un huerto comunitario en la zona común, donde los residentes podían cultivar verduras y flores, transformando un área previamente descuidada en un lugar que fomentaba el espíritu comunitario. La casa de al lado fue finalmente comprada por una joven doctora y su marido, un programador, que resultaron ser vecinos perfectos, amables pero respetuosos con el espacio personal, tranquilos pero participativos en las reuniones comunitarias.
Conducen un híbrido modesto y de hecho pidieron permiso antes de instalar una pequeña fuente que técnicamente superaba la normativa de tamaño para elementos acuáticos, una solicitud que la nueva junta aprobó de buen grado. Cada vez que paso por el lugar donde Verónica solía aparcar su Tesla, no puedo evitar sonreír. Hoy, una estación de carga oficial se alza allí, completa con un contador dedicado y un sistema de pago claro. La ironía de la situación no se me escapa. Verónica podría haber conseguido exactamente lo que deseaba si simplemente hubiera sido honesta y justa en su enfoque. En cambio, su sentimiento de superioridad le costó 22.000 euros en reparaciones del coche, 7.000 euros en restitución y cualquier pérdida financiera que sufrieran por la venta apresurada de su casa. A veces, las personas que dependen del poder y el privilegio pasan por alto una lección crucial: no todas las víctimas están indefensas. Un ingeniero eléctrico con experiencia en sistemas de protección puede dar la lección más cara que jamás recibirá una prepotente que cree que puede tomar lo que desea sin afrontar las consecuencias. Hay una cierta justicia poética en ello. Verónica irrumpió en nuestra comunidad como una tempestad, sembrando el caos en la vida de la gente y manipulando las reglas para sus propios fines, solo para ser derribada por la misma electricidad que pretendía robar. Como me comentó Marta hace poco tomando un café, con sus ojos perspicaces brillando sobre sus gafas de leer, ya sabes lo que dicen, el karma no necesita wifi para llegar a quien se lo merece. No podría estar más de acuerdo. A veces, la justicia se sirve por vías oficiales, y otras veces, se entrega en un paquete meticulosamente diseñado con luces de advertencia que las personas con aires de superioridad realmente deberían tener en cuenta. El mejor resultado es que la comunidad es ahora más resiliente. La gente se comunica más, se apoya mutuamente, y la transparencia de la nueva junta ha reconstruido la confianza que el liderazgo anterior había mermado. No somos perfectos, ninguna comunidad lo es. Pero hemos llegado a comprender que unirse contra los abusones es efectivo en cualquier etapa de la vida. Y si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que, aunque los conocimientos de ingeniería eléctrica puede que no te conviertan en el alma de la fiesta, son ciertamente útiles cuando necesitas enseñarle a alguien el verdadero coste de la energía.